Muy buenas noches, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Empiezo lamentando que no tengamos el tiempo suficiente para abordar cada uno de los puntos planteados. Y lo digo porque me habría gustado administrar e intervenir en cada uno de estos temas, señalando los motivos por los cuales voy a apoyar y en los cuales no voy a apoyar. Me habría gustado explicar a los compañeros y compañeras por qué me voy a abstener, por ejemplo, en el caso de las mulas. 2 kilos me parece demasiado. Yo creo que eso ya no es una mula, no es una persona inocente que simplemente se presta para llevar algo de droga, para llevar luego el pan a su familia. Me habría gustado también hablar más largamente sobre el tema de Vilma Salgado, a quien debemos darle la amnistía, porque es una persona que cometió un delito, tratar de cobrar a quienes no querían devolver la plata de aquel atraco bancario de más de 8.000 millones de dólares. Y es una perseguida, no solo política, sino de las oligarquías financieras. Pero quiero yo concentrarme el día de hoy, en estos minutos que tengo, en lo que tiene que ver con la cuestión de la deuda externa, que es un ámbito donde soy un poco menos ignorante que en otros. Conozco algo del caso de la deuda externa y creo que es muy importante, en primer lugar, ubicar el ámbito en donde se dio, en la época en que se dio la negociación de los bonos globales. El Ecuador vivía una de las peores crisis de su historia. Había caído su Producto Interno Bruto en cerca de un 32% medido en dólares del año 98 al año 2000. Se había producido uno de los fenómenos del Niño que había devastado la costa ecuatoriana. Teníamos graves problemas en el ámbito productivo, cientos de empresas quebraron. Miles de compatriotas se quedaron sin empleo. Cientos, miles de esos compatriotas tuvieron que salir del país. Los compañeros migrantes son testigos fieles de lo que estoy hablando en este instante. También sabemos muy bien que en esa época, en el gobierno de Yamil Maguad, cuyo vicepresidente fue Gustavo Noboa Bejarano, llegaron los dos juntos al poder, suspendió por varias épocas el pago de salarios y de sueldos a los maestros, a las enfermeras, a los médicos, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se disminuyó la inversión en educación y salud. La pobreza se duplicó, pasó de más o menos un 35% a cerca del 70%, y la pobreza extrema se duplicó también de un 9% a cerca del 18%. El desempleo bordeaba el 20%. Y todo, a pesar de todo ese sufrimiento del pueblo ecuatoriano, se hizo un esfuerzo enorme para tratar de sostener el servicio de la deuda externa. Y cuando ya fue imposible, se había esquilmado al pueblo ecuatoriano, se había liquidado la economía ecuatoriana, en septiembre del año 99 se suspendió el pago de la deuda externa. Y recordemos que en el gobierno de Maguad y de Noboa, en marzo del año 99, se metió la mano a los bolsillos de nuestros compatriotas, de todos nosotros, con el congelamiento de los depósitos, y empezó el famoso salvataje bancario que ha costado al país más de 8.000 millones de dólares. Ese es el punto de partida. El mantenimiento del pago de la deuda externa era un objetivo nacional. Y yo creo que aquí hay que decir con claridad que la suspensión de dicho pago no fue la causa de la crisis, sino fue ya una medida desesperada frente a la cual el gobierno no tuvo otra cosa que hacer. Habían tratado de sacrificar a la sociedad para sostener la deuda y no pudieron hacer más que dejar de pagar la deuda sacrificando a la sociedad. En ese sentido nosotros tenemos que recordar también que participó activamente el Fondo Monetario Internacional, y al gobierno de Noboa, el 4 de abril del año 2000 suscribió una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en la que se profundizaba el ajuste estructural, se abría la puerta para las privatizaciones y, por supuesto, se insistía en la necesidad de renegociar la deuda externa. ¿Para qué? Para cambiar los bonos Brady por bonos global. Y el gobierno hizo este canje rápidamente, vertiginosamente, y lo presentó como un gran logro. En algún momento se dijo que había ahorrado en el servicio de la deuda externa como 1.500 millones de dólares, en los primeros 5 años 300 millones de promedio anual, y se dijo también que esta había sido la única opción que tenía el país. Y también hay que señalar algunos detallitos de esta renegociación, porque no se puede abstraer el uso de los bonos Brady, de los bonos global, que fueron un banco, sino que es parte de una totalidad de renegociación de la deuda externa, compañeras y compañeros. ¿Qué es lo que se hizo, entre otras
entre otros detalles. Se entregó antes de su vencimiento los bonos cupón cero del Tesoro norteamericano por un valor estimado de $722 millones que debían haber recibido los acreedores de los bonos Brady recién en el año 2025. Y recordemos que esos bonos los compramos con nueva deuda externa, con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se pagaron puntualmente cuando no se entregaba a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a la policía, a las Fuerzas Armadas, recursos para su sostenimiento diario. Se pagaron puntualmente $161 millones que fueron entregados, cancelados de inmediato a los acreedores. Nos comprometieron a adquirir deuda en valores de mercado puntualmente año a año, 3% para los bonos global a 30 años y 10% para los bonos global a 12 años. O sea que nosotros comprábamos nuestros papeles para mantener elevada la cotización de los bonos de deuda. Y ahí recordaba el compañero la intervención de uno de los que negociaron papeles de deuda externa. Este señor Slim, la empresa telefónica de México, Telmex, había adquirido 675 millones de bonos Brady con un descuento del 80%. El 11% de la deuda comercial ecuatoriana tenía una sola persona y se benefició con el incremento de la cotización que esto representó. Además, se establecieron tasas de interés elevadísimas, que empezó para los bonos global a 30 años en el 4% hasta llegar al 10%. Y los bonos global a 12 años se pactó en 12%, cuando las tasas de interés habían caído a niveles inferiores a 4 y 3% a nivel internacional, las más bajas de los 46 años anteriores. A nosotros nos hicieron contratar deuda al 12%. Pero no terminaron ahí los regalos para los acreedores de la deuda externa. El gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano, al que pretendemos darle una amnistía, hizo y deshizo lo que quiso con los bonos que fueron adquiridos, que fueron entregados por el Estado para canjearlos con los bonos Brady. Parte de estos bonos, en contra de las disposiciones legales, ahí podría ver la figura del peculado, se destinaron para otros fines. Recordemos que en el decreto 618, publicado el 28 de junio del año 2000 en el registro oficial, se estableció que los bonos global servirían textualmente exclusivamente para la reestructuración de la deuda externa. Esos bonos global eran solo para canjearlos con bonos Brady. Esa era la operación y nada más que eso. ¿Y qué se hicieron con esos bonos? Parte de esos bonos se los vendieron en el mercado, $126.4 millones, que se convirtieron en $52.7 millones, y se los destinó para financiar dos bancos privados intervenidos por el Estado, porque eran bancos privados intervenidos por el Estado. Este es el punto medular, no eran bancos estatales. Recuerden, compañeras y compañeros, que no hemos podido entregar a la CATEC, por ejemplo, directamente los recursos para invertir en electricidad en Guayaquil, porque es una entidad privada, una fundación. Sí, señor presidente, termino. En ese contexto, estos no dejaban de ser bancos privados que arrastraban las consecuencias de los malos manejos de las administraciones que respondían a intereses privados. ¿Y quién era el presidente de la Comisión Renegociadora de Deuda Externa? ¿Quién había sido el último presidente del Banco del Pacífico? Jorge Gallardo. Hay que decir las cosas con nombres y apellidos en este instante. En ese sentido, yo creo que no es el momento de la calma y la reconciliación con una amnistía, es el momento de la justicia, compañeras y compañeros. No podemos echar tierra en un pedazo pequeño cuando el asunto es la totalidad. Les invito entonces, compañeros y compañeras, a que entendamos qué tenemos entre manos. Tenemos que cumplir con la patria. Nuestro compromiso es con la patria y no con los amigos, ni los amigos de los amigos, por más importantes que sean estos. Les digo, compañeros, pensando en el legado de Alfaro que nos está viendo, con este libro que les distribuí y tuve el gusto de que todos ustedes tengan la deuda gordiana, quiero leer, señor presidente, un párrafo final. Por desgracia, decía Alfaro en la edición de 1896, la primera fue de 1892, hasta hoy la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el general Flores. Se refería al general Juan José Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y hacen su agosto sin ruborizarse,
ni detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Y ojalá sea así, que con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa. Pero este gobierno que pidió la amnistía, también está llevando adelante la auditoría de la deuda externa. Y los compañeros de la auditoría de la deuda externa también nos recomiendan no dar esta amnistía. La patria es primero, los compromisos personales no cuentan. Muchas gracias.